Nosotros achicamos al Estado si le restamos atribuciones, si horadamos su incidencia, la posibilidad que tiene de influir en el destino nacional, estamos afectando la posibilidad que tiene la sociedad venezolana de transformarse. En la liberación de las tasas de interés y la liberación de precios, era algo que mortificó mucho a la gente por el efecto que tenía eso y comenzó a tener el país. Tuvo un año de inflación al 100%, que fue ese año 89. Esto no lo recordamos los venezolanos hoy día. Un poco más del 80, casi el 100% de inflación hubo ese año. Había un esquema según el cual el Estado estaba como que metido en muchas cosas y eso había que disminuirlo. Entonces vino todo el programa de privatización de algunas empresas del Estado. La CanTV fue una empresa que se privatizó a raíz de ese programa, y parte de lo que va a ser también todo el ajuste del precio de la gasolina, que es lo que va a desencadenar el 27 de febrero, formó parte de ese paquete. Pero esas fueron las medidas fundamentales, pues, ¿no?, de ese programa de ajuste ortodoxo, muy al estilo del programa de ajuste, de otros programas de ajuste ortodoxo que se va a dar en América Latina. Hay un elemento que es importante señalar, que es que este programa se da en el marco de una carta de intención que firma Venezuela con el Fondo Monetario Internacional. Esa carta de intención supone que parte de la soberanía del país se delega a una institución financiera del exterior. Va a ser ese concierto con el Fondo Monetario lo que va a definir qué se va a hacer con las tasas de interés, qué se va a hacer con los precios, qué se va a hacer con la estructura del Estado, cuáles son las medidas que se van a adoptar a lo interno en Venezuela. Parte de nuestra soberanía se fue entregada al Fondo Monetario Internacional. Eso es una cosa que hay que denunciarla también como oprobiosa de este tipo. Como parte de la implementación de estas medidas económicas, el gobierno anunció el 27 de febrero un aumento del precio de la gasolina y del transporte público en más de un 80%. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Danza esta de la inmensa borrachera de petrodólares de los años 70 que hubo en Venezuela. No podía ser otro, al margen de lo que él dijera inclusive en la campaña, la imagen que la sociedad venezolana, el recuerdo, la historia funciona también mucho con base en el recuerdo, lo que la gente rememora del ayer, de lo que le cuentan los padres a uno, los abuelos de uno, de lo que fue Venezuela antes. El recuerdo que tenía la gente de Carlos Andrés Pérez era el de esa gran Venezuela. Y bueno, ahí estaba de nuevo la figura y la gente se esperanzó. Esa fue la razón por la que se movilizó el electorado en el año 88 a sufragar a favor de Carlos Andrés Pérez. Era el retorno de esa Venezuela absolutamente opípara, borracha de petrodólares. Y creo que la figura le viene al pelo porque verdaderamente aquí había gente que hacía mercado en Miami todos los fines de semana, porque el bolívar era una moneda muy fuerte. En la época del tabarato, dame dos. ¿Por qué se verificaron esos acontecimientos? ¿Cuál fue el contexto en el que esa poblada salió a reventar las vidrieras de los establecimientos que vendían comidas y que vendían otros artefactos en Venezuela, que la publicidad constantemente ofrecía como que había que tenerlos para poder ser exitoso en la vida y que la gente no podía comprar porque el nivel adquisitivo de las grandes mayorías de los venezolanos no daba como para adquirir esos bienes? Estamos en Vivenca, donde los fabricantes del mejor sueño hacen el único y verdadero colchón. 1032 resortes de acero pretensado. El exclusivo sistema Firmetec y su resistente tela hacen de Vivenca el colchón. Por dentro y por fuera, el secreto del verdadero descanso está en Vivenca. Sucesos. En Caracas y otras ciudades del interior del país, la gente salió a la calle. Las protestas y saqueos se hicieron incontrolables.
La rabia contenida durante años hizo explosión ante las medidas anunciadas por Carlos Andrés Pérez, quien se puso de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. Allí, en ese momento, comenzó el despertar de los hombres y mujeres que hoy cierran filas en la construcción de la República Bolivariana de Venezuela. El día 28, el presidente Pérez, reunido en Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. La mayor parte de esos heridos producto de la ruptura de las vitrinas, de los negocios que se han saqueado. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero esos no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Igualmente, decretó el estado de emergencia previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas algunas garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, Al caer el ocaso del martes 28, comenzó el toque de queda más cruento en la historia de Venezuela. La fosa común de la peste es testigo y acusador de esta masacre inmensurable. El mensaje fue claro. Era orden y advertencia. El 27 y 28 de febrero son un sangriento espejo de cómo los gobernantes de entonces imponían el neoliberalismo. En horas de la tarde,